La culpabilidad. Para establecer la existencia de un delito, se ha determinado que la conducta humana debe ser típica y antijurídica. Sin embargo, también requiere que sea culpable. Para ello, es importante señalar que los presupuestos o elementos de la culpabilidad son imputabilidad, formas de culpabilidad, dolo y culpa y la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Una vez que se determina que el responsable es imputable, procede a realizar el estudio concerniente a la culpabilidad, entendiendo esta como el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Para determinar la naturaleza de la culpabilidad son principalmente dos doctrinas las que se han ocupado de ello. La teoría psicologista o psicológica de la culpabilidad es el lauso de causalidad física que une al sujeto con el hecho que realiza, y la teoría normativa o normativista de la culpabilidad que concibe la culpabilidad como un juicio de reproche. La culpabilidad se reviste de dos formas, dolo y culpa. Según el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución del hecho tipificado en la ley como delito, o causa igual resultado por medio de una voluntad inconsciente representada a través de la negligencia, imprudencia, impericia o falta de reflexión o cuidado. Nuestra legislación local incluye estas mismas formas de culpabilidad en los artículos 12, 13 y 14 del Código Penal. El dolo consiste en actuar consciente y voluntariamente, dirigiendo el proceder a la producción de un resultado típico y antijurídico. El dolo se compone de dos elementos, ético, conciencia que se quebranta el deber, y el volitivo o emocional, voluntad de realizar la conducta antijurídica. Al hablar de las especies del dolo, los estudiosos de derecho han generado un sinfín de ellas. Sin embargo, nuestro autor se ha ocupado de las principales: directo, indirecto, indeterminado, eventual. El dolo indirecto es el resultado coincide con el propósito del agente. En el dolo indirecto también se le conoce como de consecuencia necesaria. El agente se propone un fin y sabe que seguramente surgirán otros resultados delictivos. En el dolo indeterminado se da cuando el agente tiene la intención genérica de delinquir, sin proponerse a causar un delito en especial. El dolo eventual es cuando el sujeto se propone un evento determinado, previendo la posibilidad de daños mayores y a pesar de ello no retrocede en su propósito inicial. La segunda forma de la culpabilidad es la culpa, también denominada imprudencia. Nuestra legislación local establece esta forma de culpabilidad en el artículo 14 del Código Penal. Eugenio Cuello Calón dice que la culpa es cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Para determinar la naturaleza de la culpa se han elaborado diversas teorías. De la previsibilidad, afirma que la culpa consiste en la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. De la previsibilidad y la evitabilidad, consideran que la culpa, además de la previsibilidad del evento, también debe ser evitable o prevenible, de tal manera que no ha lugar al juicio de reproche cuando el resultado, siendo previsible, resulta inevitable. Del defecto de la atención, la esencia de la culpa descansa o se basa en la violación por parte del sujeto de un deber de atención impuesto por la ley. Por lo tanto, la culpa existe cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la producción de un resultado típico, pero este surge a pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente exigidas. La culpa se compone de 4 elementos. 1. Actuar voluntario. 2. Que esa conducta voluntaria se realice sin las cautelas o precauciones exigidas por el Estado. 3. Los resultados del acto han de ser previsibles y evitables y tipificarse penalmente. Y 4. Relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el resultado no querido. Al hablar de las clases de culpa, surgen dos tipos. A. Culpa consciente con previsión o con representación. Esta clase de culpa, el sujeto ha representado la posibilidad de caución de las consecuencias dañosas, a virtud de su acción o de su omisión, pero ha tenido la esperanza de que las mismas no sobrevengan. La culpa inconsciente, sin previsión o sin representación. Este tipo de culpa se genera cuando no se prevé un resultado previsible o penalmente tipificado. A la culpa sin representación no inconsciente con antelación se clasificaba por su grado de indiferencia de la siguiente manera. Lata, cuando la generalidad está en condiciones de prever el resultado, es decir, hay mayor posibilidad de prever el daño. Leve,
cuando solo los hombres diligentes pueden proveerlo, es decir, existe menor posibilidad que en la anterior. Y levísima, en razón de la extraordinaria diligencia, muy poco común en el sujeto, requerido para prever la posibilidad de los daños causados, es decir, la posibilidad de prever el daño es considerablemente menor que las dos anteriores. Se señalan como formas o especies de culpa los siguientes. 1. Imprudencia. Se caracteriza por la temeridad del autor frente al resultado criminal previsto como posible, pero no querido, teniendo por tanto carácter de culpa consciente, es decir, se obra con temeridad, ligereza o sin previsión. 2. Negligencia. Es la falta de atención, descuido que origina la culpa sin precisión o inconsciente, es decir, se actúa con la falta de precaución o indiferencia por el acto que se realiza. 3. Impericia. Es la falta de pericia en la práctica de un arte, profesión u oficio. Esto es, la deficiencia técnica que origina resultados dañosos por parte de quien carece de la preparación debida. Por tanto, radica en la falta total o parcial de conocimientos indispensables para realizar una actividad técnica o profesional. 4. Ineptitud. Es una deficiencia de orden natural, no debe confundirse con la impericia, que es una deficiencia de orden técnico. La preterintención. La palabra preterintención está compuesta por dos raíces, preter, que significa más, e intención, que es igual a propósito o fin. Se trata de conductas híbridas en las que existe justaposición de dolo y culpa. En la preterintención existe dolo respecto del propósito querido y culpa en cuanto al daño causado. Esta forma es utilizada por los sistemas clásico y no clásico como forma de culpabilidad al mezclar el dolo y la culpa. Esta forma de culpabilidad está contemplada en el artículo 15 del Código Penal para el Estado. Sin embargo, se derogó por decreto el 23 de junio de 1994. El caso fortuito encuentra su reglamentación en la fracción 10 del artículo 26 del Código Penal de Puebla, que dice que son causas de exclusión del delito causar un daño por mero accidente sin intención ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho ilícito con todas las precauciones debidas.